Imagina esto, el hombre más temido del imperio, el cazador más despiadado que la joven fe cristiana jamás enfrentó, se prepara para su próximo gran ataque. Es su último viaje como enemigo de Dios. Saulo de Tarso no viaja con dudas, viaja con furia, pero en pocos minutos, una fuerza que escapa a toda lógica lo derribará. Lo dejará ciego y, lo que es peor, le revelará que ha estado peleando contra el mismo creador del universo, que puede hacer una luz celestial para que un destructor malvado se convierta en el mensajero del amor. Esta es la historia explosiva de cómo el perseguidor y criminal más grande se transformó en apóstol. Una historia de ceguera, rendición y el poder más grande jamás registrado. Antes de este momento, Saulo de Tarso era el campeón indiscutible de la tradición judía. No era un don nadie, era un intelectual, un fariseo educado en las mejores escuelas de Jerusalén bajo el sabio Gamaliel, lo que le otorgaba una autoridad religiosa inmensa. Su furia no era ignorancia, sino un celo ardiente por lo que él creía que era la verdad de Dios. Para él, los seguidores de Jesús, aquellos que se atrevían a llamarse el Camino, eran traidores y blasfemos que debían ser eliminados. Saulo había respirado las amenazas y sentía placer en la persecución. Él personalmente había aprobado el sangriento crimen a Esteban. Ahora su ambición lo llevaba más lejos. Había obtenido cartas oficiales del sumo sacerdote, lo que le daba permiso legal y religioso para extender su terror más allá de Jerusalén. Su objetivo, Damasco, a más de 200 kilómetros de distancia. Iba allí como una sentencia de muerte andante, decidido a arrancar a los creyentes de sus hogares y llevarlos de vuelta encadenados. El viaje era largo, y Saulo estaba cerca de su destino cuando ocurrió lo impensable. Era mediodía, la hora más brillante del día, pero de repente, una luz que superaba en intensidad al sol mismo descendió del cielo. No fue un fenómeno natural. Era una energía pura y dirigida. La luz golpeó a Saulo y a su escolta con una fuerza demoledora. Los caballos se encabritaron, los hombres gritaron y se cubrieron los ojos, pero Saulo fue el único derribado del caballo y postrado en el polvo. La luz no solo lo encegueció, sino que lo inmovilizó. En medio del caos, Saulo oyó una voz clara y autoritaria, una voz que no pertenecía al mundo mortal, que lo interrogó directamente. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La pregunta le llegó al alma. Saulo, aterrado y humillado, apenas pudo articular: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta desmanteló toda la justificación de su vida y de su misión. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Saulo se dio cuenta de la escalofriante verdad. El Jesús que había creído muerto, condenado y maldecido en una cruz, estaba vivo y con un poder abrumador. Saulo no estaba persiguiendo a una secta débil, estaba pateando un aguijón divino. El cazador de herejes estaba en realidad luchando contra Dios. Su rendición fue total. «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Cuando Saulo se puso de pie, no pudo ver nada. La luz que le había revelado la verdad de Cristo lo había dejado físicamente ciego. Sus compañeros, confusos y temerosos, lo llevaron de la mano como a un niño desvalido a una casa en Damasco, en la calle llamada Derecha. Saulo pasó 3 días en oscuridad total, sin comer ni beber. Este fue un tiempo de purificación, de agonía y de reestructuración total de su alma. La ceguera física fue un reflejo de la ceguera espiritual que había gobernado su vida. En esa oscuridad, el viejo Saulo, el perseguidor orgulloso, murió. Mientras tanto, la intriga se cernía sobre los creyentes de Damasco. Un discípulo local llamado Ananías recibió una visión de Dios. El Señor le dio una orden aterradora: ir a buscar a Saulo para sanarlo. Ananías, lleno de un miedo lógico, protestó, detallando la reputación de Saulo como un despiadado criminal. Pero Dios reveló el nuevo destino de su instrumento. «Ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Ananías, con una fe extraordinaria, obedeció. Entró donde estaba el hombre ciego, lo tocó y en lugar de miedo le ofreció hermandad. «Hermano Saulo». Al instante la ceguera terminó. Se desprendió de sus ojos algo que parecía escamas secas
y Saulo recuperó la vista. Después de este encuentro sobrenatural, Saulo fue bautizado y recibió la plenitud del Espíritu Santo. El cambio fue radical e inmediato. El mismo hombre que había venido a encarcelar comenzó a predicar con un poder inigualable en las sinagogas de Damasco. La gente estaba completamente confundida y atónita. ¿Cómo podía el más feroz enemigo del cristianismo ser ahora su defensor más apasionado? El celo que Saulo tenía por la ley judía, ahora lo tenía por Cristo. El perseguidor se convirtió en el perseguido. Este encuentro milagroso no solo cambió a Saulo, sino que fue el evento que garantizó que el cristianismo no se quedara como una pequeña secta judía, sino que se extendiera a todo el imperio, gracias a la incansable obra misionera del apóstol Pablo. El impacto de la conversión de Saulo en el camino a Damasco no fue el final de la historia, sino el inicio de una vida marcada por la persecución, la valentía y una misión épica que cambiaría el mundo para siempre. La transformación de Pablo no le trajo paz, le trajo la guerra. De cazador a casa, el mismo día que se convirtió en el blanco. Los judíos de Damasco, sus antiguos aliados, se quedaron atónitos y furiosos. No podían aceptar que su campeón se hubiera unido al enemigo. Vieron su conversión no como un milagro, sino como una traición. La fuga secreta, Hechos 9:23-25. Tan intenso fue el complot para asesinar que los judíos montaron guardia día y noche en las puertas de la ciudad. El gran intelectual Saulo tuvo que recurrir a la táctica más humillante. Sus nuevos discípulos lo metieron en una canasta y lo bajaron por una abertura en la muralla de la ciudad, escapando como un criminal. La desconfianza en Jerusalén. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, los creyentes le temían. Pensaban que su conversión era un truco, una trampa para infiltrarse y capturarlos. Solo gracias a la intervención de Bernabé, un apóstol que creyó en él, fue aceptado por los demás apóstoles. A partir de entonces, Pablo se dedicó por completo a la misión. El impacto de la conversión de Saulo en el camino a Damasco no fue el final de la historia, sino el inicio de una vida marcada por la persecución, la valentía y una misión épica que cambiaría el mundo para siempre. Durante las décadas siguientes, Pablo se convirtió en el misionero más incansable de la historia, viajando miles de kilómetros a través del Imperio Romano. En cada ciudad, su mensaje de la resurrección de Jesús generaba tumultos y violencia. Sus persecuciones fueron constantes y malvadas. A pesar de las palizas, las prisiones y las amenazas, Pablo hizo de su sufrimiento su púlpito. Desde las celdas y en medio de sus viajes, escribió una serie de cartas a las comunidades cristianas que fundó. Estas cartas, que constituyen la mayoría del Nuevo Testamento, se le atribuyen 13 de 27 libros, no son solo documentos teológicos, son la voz apasionada del apóstol, escritas bajo presión, llenas de instrucción, consuelo y corrección. Las cartas, como Romanos y Gálatas, definen los cimientos de la fe cristiana, explicando que la salvación se obtiene por la gracia a través de la fe y no por las obras de la ley. Escritas desde prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, estas cartas son conocidas como las cartas de la cautividad y están llenas de esperanza y alegría, enseñando a los creyentes a encontrar fortaleza en Cristo, incluso en las peores circunstancias. El fariseo Saulo, que buscaba destruir el mensaje de Jesús con la espada, terminó por definirlo y propagarlo a todo el mundo con su pluma, demostrando que el poder de la palabra de Dios es más fuerte que cualquier persecución. Pablo finalmente fue llevado a Roma, donde se cree que fue eliminado bajo el emperador Nerón, sellando su conversión con el martirio. Su vida nos enseña que la verdadera fe no nos libra de los problemas, nos da un propósito en el sufrimiento. La celda se convirtió en su oficina y el aguijón de la persecución fue la tinta de sus cartas. Él transformó cada prueba en un testimonio y cada persecución en una oportunidad para escribir las palabras más profundas de la fe cristiana. La tiranía que antes ejercía sobre otros, ahora la padecía él con gozo por amor a Cristo. La vida de Pablo, el hombre que pasó de querer destruir la iglesia a escribir la mitad del Nuevo Testamento desde prisión, es un recordatorio de que no hay pasado demasiado oscuro
que la luz de Cristo no pueda redimir. Si Dios pudo transformar al más grande perseguidor en el más grande predicador, ¿qué podría hacer con la debilidad o el error que hoy arrastramos? Ahora te pregunto, si la luz de Cristo tiene el poder de transformar radicalmente a un perseguidor violento en un apóstol lleno de amor, ¿qué área de tu propia vida o tu pasado crees que Jesús necesita derrumbar y transformar hoy? Si esta historia de transformación tocó tu corazón y te recordó el poder que tiene la fe para cambiarlo todo, no te quedes con este mensaje. Regálanos un me gusta para que YouTube sepa que esta historia es importante y pueda llegar a más personas que necesitan esperanza. Y lo más importante, suscríbete al canal para que no te pierdas más historias poderosas como esta. Comparte este video con alguien especial que hoy necesita ver la prueba de que un nuevo comienzo siempre es posible. Gracias por ser parte de esta misión.